Buenos días, amados hermanos, que Dios les bendiga. Espero estén teniendo un feliz comienzo de semana. Quiero ofrecer una disculpa por los minutos de tardanza, pero tuve dos dificultades inesperadas. Primero, pues la lista que tenía de personas que supuestamente deseaban ser etiquetados, pues no me apareció. Entonces, pues buscar uno por uno, pues no iba a resultar. Por eso solo puse algunos de los que recordaba. Y aparentemente alguien también pues decidió no querer ser etiquetado. Y por eso pues, también me trabé un poco. Y después la computadora pues no quería trabajar, entonces tuve que reiniciarla. Pero bueno, después de todo no fue mucho, gracias a Dios aquí estamos. Quiero invitarles a escuchar un himno que encierra una pregunta interesante y que invito a que escuchemos atentamente, sobre todo si hay alguna persona que nos escucha que todavía no ha tomado una decisión firme por Jesucristo en cuanto a la fe en Él y el arrepentimiento para con Dios. Este himno nos invita a reflexionar y se titula ¿Te sientes casi resuelto ya? Es decir, una persona que quizás esté casi convencido de convertirse a Jesucristo, pero todavía no lo ha hecho, por alguna razón. Este himno nos invita a reflexionar en esto. ¿Te sientes casi? Vamos a escuchar.
Amén. Bueno, espero hayan entendido la letra. Realmente con esas voces así es un poco complicado. Pero el llamado del himno es a que si estamos casi resueltos a creer, deberíamos vencer el casi y venir a Cristo. Porque como dijo en su última estrofa, ay del que muere casi creyendo, completamente perdido es. Es decir, que Dios nos llama no a una experiencia liviana que podamos tener con Él, sino un verdadero encuentro con Jesucristo, donde completamente nos rindamos a sus pies. Bueno, quiero leerles un pasaje en Hechos, capítulo 13, que, bueno, como ya conocen, este libro recoge los hechos, los acontecimientos iniciales en la formación de la iglesia y la predicación del evangelio en todos los lugares. Y en este caso se trata de un evento ocurrido mediante la predicación de los apóstoles en la isla de Chipre, que, bueno, pues era una de las partes del Imperio Romano. Dice aquí, ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, cuando Bernabé y Pablo, que fueron enviados. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón inteligente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero se les oponía Elimas, el mago. Pues aquí se traduce su nombre, o así se traduce tu nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí que la mano del Señor está contra ti y quedarás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y daba vueltas buscando quien le conduciese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, impresionado por la doctrina del Señor. Bendito sea nuestro Señor y su palabra. Pues como titulé al devocional, identifica a tu mago, definitivamente es en sentido figurado. Porque aquí estamos en presencia de otro mago, como estábamos meditando sobre Simón, el mago, y su encuentro con el apóstol Pedro. Aquí este mago pues tenía otras características. Este mago, a pesar de que no se habla del poder de sus artes mágicas, sí se menciona algo muy interesante con relación a este mago llamado Bar Jesús, y es que era un falso profeta y era judío además, es decir, pertenecía al pueblo de Dios y era hijo de un tal Jesús, quien sea, pues no sabíamos de la palabra Bar, es Jesús, hijo, Bar Jesús, hijo de Jesús, por lo que esta persona pudiera tener quizás o haber tenido alguna influencia de índole religiosa sobre aquella gente. Y no era un personaje cualquiera cuando estaba en compañía del procónsul de la isla, este hombre pagano, gentil, llamado Sergio Paulo, un funcionario
estaba allí al servicio de Roma. Dice que habiendo ellos estado ya en presencia de estos personajes, que dice la Biblia califica a Sergio Paulo como un varón inteligente. O sea, no era cualquier persona improvisada. Si estaba allí como procónsul era porque tenía cierta reputación y era una gente inteligente. Dice que él, llamando a Bernabé y a Saulo, que fueron los enviados a la isla de Chipre por el Espíritu Santo, deseaba oír la palabra de Dios. O sea que este hombre inteligente quiso escuchar el mensaje del Evangelio. No hay ningún precedente o antecedente que diga que este hombre haya tenido algún conocimiento de Dios, ni siquiera como en el caso de Cornelio, por ejemplo, que era un temeroso de Dios. Ya explicamos lo que eso significaba, ¿no? Una persona gentil, pero que tenía conocimiento del Dios de Israel y de sus leyes y todo eso, aunque no tenía la revelación del Mesías, el Evangelio de Cristo. Y eso fue lo que fue Simón Pedro a predicarles a su casa. Y allí, pues, Cornelio también creyó en Jesucristo. En este caso no se dice nada de que Sergio Paulo haya sido un temeroso de Dios, ni nada por el estilo. Probablemente era una persona netamente gentil, pagana, que no había escuchado el Evangelio. Y por eso ahora, viendo a estos dos siervos de Dios, Bernabé y Saulo se dispone, porque él deseó escuchar la palabra de Dios. Qué interesante, ¿verdad? En personas menos sospechadas o insospechadas podemos encontrar nosotros a alguien que está deseoso de conocer la palabra de Dios, y a veces no le hablamos porque pensamos, no, pues es un alto funcionario, o es una persona famosa, o tiene todo lo que quiere, pues ¿qué interés podrá tener en el Evangelio, ¿no? Y asumimos que mejor nos callamos. Pero no, hermanos. En las personas que menos nosotros esperamos hay también hambre y deseo de conocer del Evangelio de Cristo. Y de hecho, pues lo necesitan. Y bueno, Sergio Paulo deseó escuchar la palabra de Dios. Pero dice el versículo 8 que se les oponía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. No sabemos qué clase de obra hizo este hombre, qué hizo para impedir que Sergio Paulo recibiera la palabra de Dios. Pero es curioso que siendo judío asumiera este rol de oposición. Pero bueno, la Biblia dice que era un falso profeta. Y seguramente como mago practicaba la hechicería, la magia. No se nos dan detalles, no dice que el mago haya agarrado de la mano a Sergio Paulo y lo hubiera llamado aparte para explicarle, ¿verdad?, mejor el asunto y desacreditar a Bernabé y a Pablo que estaban predicando la palabra. No se nos dice nada, pero alguna actividad estaba siendo llamativa con el propósito de impedir que Sergio Paulo recibiera el mensaje del Evangelio. Porque si no hubiera sido algo evidente, el apóstol no hubiera proferido estas palabras que fueron dirigidas al mago. Literalmente dice que él estaba tratando de apartar de la fe al procónsul. Quizás lo vio demasiado interesado, a punto de creer, y empezó a contradecir o a refutar los planteamientos de Pablo, o quizás hacer algún acto de magia. El punto es que él intentó apartar el oído de Sergio Paulo del Evangelio. Y ahí es donde yo quisiera hacer la aplicación en esta mañana.
no sé si alguno de los que me escucha en esta mañana sea alguien de lo que ha estado cercano a escuchar detenidamente el Evangelio de Salvación, pero algún mago, entre comillas, ¿verdad?, en sentido figurado, ha estado oponiéndose, y usted quizás ni cuenta se ha dado de que hay algo o alguien que está fungiendo como un impedimento, como un tropiezo, para que le llegue a usted el mensaje del Evangelio, claramente expuesto, como la Escritura nos lo señala. A lo mejor hasta cierta fe tiene en Jesucristo, y cree en la existencia de Dios, y cree que la Biblia es la palabra de Dios, pero no ha logrado abrazar con la fuerza que necesita ser abrazado este mensaje del Evangelio de Cristo, que nos conduce al arrepentimiento y a la fe. Porque algún mago anda por ahí impidiéndolo y usted no lo ha identificado. Porque no necesariamente tiene que ser una persona, literalmente hablando, que se nos interpone en el camino y de alguna manera nos ofrece un estorbo para que nosotros nos rindamos completamente a Dios. A veces las personas dejan de hacer grandes obras y ocuparse de su vida por alguien más, para no ofender a alguien más o para agradar a alguien más. Ese es un mago que está estorbando su avance hacia el Señor Jesucristo. Y como dije, no tiene que ser una persona, puede ser también alguna cosa. Un trabajo, un negocio, un deseo grande en nuestra vida que lo estamos poniendo por encima del Evangelio, y el Evangelio nos ofrece quizás pues un retraso en eso, o ganar menos, no sabemos. Pero muchas veces el abrazar la fe en Jesucristo puede resultar en algunos que haya que dejar algo, o por lo menos haya que perder algo, y la gente no está dispuesta a perder nada de sus sueños, de sus ambiciones, con tal de seguir a Jesucristo. Pues esos son magos en su vida. Esos son los elimas que usted necesita identificar. Yo estuve pastoreando allá en Aroma Park. Había una señora, esposa de un mexicano, un Telmex, era más americano que mexicano, pero él hablaba español y se consideraba de México, ¿no? Pero la esposa era norteamericana. Y bueno, como parte de la evangelización que hicimos y repartiendo tratados y cosas así, pues una vez llegaron a la iglesia, a este matrimonio, excelentes personas, bellas personas. Pero ella, en su avance hacia el Evangelio, encontró un Elimas. Y lo más triste es que no quiso quitar a ese Elimas de su vida. Y hermano, se va a asombrar cuando yo le diga quién fue el Elimas para esta mujer. Nada más y nada menos que su nieto. Un nieto, un jovencito, un niño prácticamente, cuando aquello tendría 10, 11 años. Ella, y lo lindo de esto es que ella fue honesta. Y una vez me dijo, es que yo amo a mi nieto más que a Dios. O sea, yo tengo a mi nieto en el primer lugar de mi vida. Y qué triste, ¿verdad? Quizás, a lo mejor ella llegó a superar esto, ojalá, ¿verdad? Pero muchas veces, hermanos, los Elimas son insospechados. La mínima cosa que usted menos piense, a lo mejor está siendo un estorbo para que usted llegue finalmente a conocer verdaderamente a Jesucristo como su Señor y Salvador, a amarle a Él por encima de todas las cosas en este mundo. Y aquí este mago literalmente estaba tratando de que Sergio Pablo no escuchara el mensaje del Evangelio. Y observe cómo Pablo se dirige a este hombre. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo,
fijando en él los ojos, dijo, bueno, tenemos que partir aquí, ¿verdad? Lo que la Biblia nos está diciendo, porque si acaso a alguien se les hace demasiado duras y ofensivas las palabras de Pablo hacia el mago. Pero dice que Pablo no habló como un hombre cualquiera, él habló lleno del Espíritu Santo. Hubo una manifestación allí del Espíritu Santo en estas palabras que es que Pablo le da al mago. No fue el espíritu de Pablo enojado porque se le estaba impidiendo compartir el Evangelio, sino que reconoció a Elimas como un estorbo, un instrumento del mismo diablo para impedir que el Evangelio llegara a Sergio Pablo. Y aquí Pablo entonces, lleno del Espíritu Santo, fija sus ojos sobre él y le dice, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Wow, Pablo, se te está yendo la mano. Pablo estaba diciendo lo que había que decir y a veces nosotros no decimos. Porque ¿qué van a decir? Van a decir que estamos hablando mal de tal persona, tal de otra. Hermanos, al error, a la enseñanza diabólica hay que identificarla y hay que llamarla por su nombre. A los falsos maestros que engañan al pueblo hay que identificarlos por sus nombres y hay que reprenderlos con toda la fuerza de nuestro corazón. Nunca teniendo algún sentimiento de odio para la persona, que Dios ama a todos, aún a los maestros que están equivocados. Y debemos orar por ellos para que se vuelvan del error a Dios. Pero no podemos adornar con flores las palabras que vienen del Espíritu Santo y que Dios desea que nosotros las digamos con toda claridad. Dice el apóstol, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ya tenía precedentes y quizás Pablo conocía a este mago, no sabemos. Pero dice, ¿hasta cuándo vas a seguir en la misma función? ¿Hasta cuándo vas a seguir procurar poner impedimentos al avance del Evangelio? ¿Hasta cuándo? Ya era hora de que este hombre tuviera una lección. Y dice Pablo, ahora pues, he aquí que la mano del Señor está contra ti, y quedarás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y daba vueltas buscando quien le condujese de la mano. ¿Qué le parece, verdad? Si hubiera sido el espíritu humano de Pablo que hubiera estado hablando, el Señor le hubiera dicho, espérate, Pablo, se te fue la mano. No, esta es una persona que está equivocada, pero no hay que tratarlo así. Pero para dar el testimonio y evidencia de que las palabras de Pablo eran las palabras del Espíritu en su boca, lo que él dijo se cumplió. No es como los profetas de hoy, en su gran mayoría, que dicen una cosa y sucede otra, o no sucede nada. Y lo más lindo es que hablan en el nombre de Dios y ponen al Señor. El Señor me dijo, el Señor me dio un sueño, y el Señor para allá y el Señor para acá, cuando el Señor no ha dicho absolutamente nada. Bueno, aquí había que esperar, quizás los que estaban allí, a ver si es verdad. Pero sí, inmediatamente lo que Pablo dijo se cumplió y el hombre quedó ciego. Sería una disciplina temporal, dijo, por algún tiempo, ¿verdad? Dios en su misericordia te va a dejar ver otra vez, pero ojalá que cuando recibas la vista ahora entonces
la pongas en Jesucristo como tu Señor y Salvador y puedas ver al Dios de Israel por medio de él. El hecho fue tan real que fue considerado un milagro punitivo, un milagro relacionado al castigo, a la disciplina de Dios, pero no deja de ser un milagro, algo que solo Dios puede hacer. Y dice entonces en el versículo 12, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, impresionado por la doctrina del Señor. Fíjense, hermanos, qué interesante. Él no creyó impresionado por el milagro, que sin duda tuvo un lugar allí, una influencia. Pero el escritor es sabio, el Lucas, que escribe, porque él era alguien que sabía los detalles de esto. Y lo que había ocurrido allí no necesariamente era una aceptación de la fe como consecuencia de haber visto la señal necesariamente. Repito, esto tuvo que ser impactante porque el procónsul lo vio y eso quizás le movió, ¿verdad?, a creer. Pero dice que fue viendo lo sucedido, creyó, impresionado, no por lo sucedido, sino por la doctrina del Señor. O sea, que Pablo y Bernabé no le estaban haciendo cuentos allí a Sergio Pablo acerca del Evangelio de Cristo. Ellos no fueron allí a contarles un show y cuánta gente se sanaron y cuántos esto y cuántos lo otro. Ellos le predicaron la doctrina del Señor. Ellos le hablaron claramente de lo que era el mensaje del Evangelio de Cristo. Y más que este hombre era un pagano, un gentil, que no tenía los precedentes de Cornelio. O sea, probablemente nunca había creído en nada relacionado al Evangelio. Por eso es que Lucas lo señala como el primer gentil que creyó al Evangelio. O sea, el primer fruto entre los gentiles de haber creído en el Evangelio. El primer gobernante gentil, más apropiadamente, no el primer gentil necesariamente, pero sí el primer gobernante gentil que había creído en el Evangelio. Entonces, nos preguntamos, ¿cuán valioso no es que nosotros prediquemos a Cristo claramente, con precisión, pero que también estemos llenos del Espíritu Santo, para que podamos también desenmascarar al enemigo y las falsas doctrinas? Puede ya a estas alturas del devocional identificar a su mago, si es que lo ha estado teniendo. Puede darse cuenta que de algo o de alguien que haya estado retrasando su rendimiento total a los pies de Jesucristo. Puede ver ese tropiezo en su vida. Pues en esta mañana usted puede abrir sus ojos, identificar esa dificultad y quitarla en el nombre del Señor Jesús y moverse al otro lado hacia la fe en Jesucristo y su Evangelio, para que creyendo en Él y arrepintiéndose de sus pecados, Dios pueda perdonarles y ofrecerles la vida eterna. El himno lo vamos a seguir escuchando, quizás lo busque con otras voces que queden más claras, porque todavía hay un pasaje que quería compartirles, pero ya hoy se me hizo tarde. O sea, si comparto el otro pasaje ahora, pues se va a alargar mucho.
Pero quiero que lleve la secuencia, porque vamos a hablar de otro personaje que no tuvo, quizás vamos a decir, la dicha que tuvo Sergio Pablo de haber creído, a pesar de que Elimas le estaba siendo un estorbo. Este otro no lo hizo, lamentablemente, aunque estuvo a punto de hacerlo. Y él mismo lo dijo: casi me convences de ser cristiano. Estaremos hablando de él, primeramente Dios, en el día de mañana. Pero no olvide el himno. Quizás búsquelo usted allí en su computadora y escuche bien la letra. Te sientes casi. Y le va a hacer de mucha bendición. Bueno, amados hermanos, seguimos orando por las necesidades. Les recuerdo que Dios es fiel y que Él espera de nosotros nuestras oraciones, que sigamos tocando las puertas del reino para que Él eventualmente nos responda. Queremos agradecer al Señor por la respuesta a una de las oraciones que estábamos haciendo. Aquí tenía la nota, ya se me volvió a extraviar, pero Alberto Felipe, algo así creo que se llama esta persona, que había sido completamente desahuciada por los médicos, y los mismos médicos dijeron: no hay nada más que hacer. Pero el Señor, como nosotros decimos y creemos, es quien tiene la última palabra. Y esta persona, por la gracia y la misericordia de Dios, fue sano de su problema. Y los médicos reconocieron que solo un milagro pudo haber hecho esta sanidad. Bueno, estaba tratando de ver si tenían por acá, pero bueno, en definitiva, el Señor conoce los nombres, hermanos. Pero queremos alabar y bendecir el nombre de Dios por este milagro, porque al Señor le agrada que nosotros no dejemos de contar sus maravillas. Y le alabamos a Él, porque Él es el único que ha hecho posible la sanidad de esta persona. Oramos para que Dios también le guíe al conocimiento de Cristo, si esto no ha sucedido en su vida. Y bueno, pues seguiremos respaldando en oración a las familias de nuestros hermanos que han partido con el Señor. Nuestro hermano Pastor Guadalupe Moreno y nuestro hermano José Rodríguez, para que Dios consuele sus corazones. Antes que se me olvide, la familia del doctor Rodríguez, en paz descanse, ha decidido, producto de esta pandemia que estamos viviendo, tener un funeral privado, íntimo, y respetamos su decisión, pero se lo informamos para que sepan, porque habíamos dicho que íbamos a informar lo que el hermano Caleb nos dijera, y esto fue lo que sucedió. Ahora, después, en algún otro momento, nuestro hermano superintendente estará organizando un culto para recordar la vida de nuestro hermano José Rodríguez. Me imagino que también la de nuestro hermano Guadalupe Moreno, un servicio para dar gracias a Dios por la vida de estos nuestros hermanos. Así que bueno, yo estaré avisándoles. De todas formas, los hermanos acá del distrito pues, lo recibirán de todas formas por medio del hermano Calé y sus pastores. Pero bueno, gracias a Dios por todo lo que Él permite en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana te damos por tu bondad y misericordia. Gracias, Padre, porque tú permitiste que Sergio Pablo finalmente recibiera la palabra que él deseaba escuchar. Ni Elimas ni nadie lo pudo impedir. Como tampoco, Señor, en nuestros días, nada ni nadie podrá impedir que los que genuinamente desean escuchar de ti, escuchen, Señor.
Por eso te pido, Padre amado, que hayan Pablos y Bernabés hoy dispuestos a llevar tu palabra a aquellos que quieren escuchar, dispuestos a reconocer al mal y apartarlo, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo, para que las personas reciban el Evangelio. Gracias por esa realidad, aún en nuestros días. Gracias por los Bernabés y los Pablos que están anunciando tu palabra al mundo perdido. En esta mañana, Señor, yo intercedo por la vida de cualquiera de mis amigos que escuchan, que nunca han tomado una decisión final por Jesucristo. Te ruego que toques sus corazones, les convenzas de pecado, justicia y juicio y les ayudes a identificar su elimas, Señor, lo que ha estado impidiendo que ellos reciban tu palabra. Te ruego, Señor, que te acuerdes de las peticiones que diariamente ponemos en tus manos. Queremos agradecerte, Señor, por la respuesta a la sanidad de esta persona por la cual hemos estado orando. Y rogamos, Padre, que si esta persona no te ha conocido, tú puedas tocar su corazón para arrepentimiento, Señor. Así, Señor, te agradecemos porque en medio de todas las enfermedades y situaciones diferentes que representan para nosotros dificultades y obstáculos, tú nos das la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso alabamos y bendecimos tu santo nombre. Queremos poner, Señor, nuevamente en oración a nuestra hermana Nora Rivas, la hermana de nuestra hermana Irma Menchaca, y pedirte, por favor, que tú completes la obra de sanidad en ellas. Señor, tócale, ya que se levante completamente de este virus. Sánale para la gloria y alabanza de tu nombre, Señor. Así, Señor, rogamos que seas con la operación pendiente de nuestra hermana Esmeralda Aldana, que ella pueda, Padre Santo, ser sometida a esta intervención quirúrgica bajo la dirección tuya en todo momento, que nada sea complicado. Pedimos por nuestra hermana Mariquina Díaz, que se está recuperando, Señor, de su operación. Gracias por haber asistido a nuestra hermana, Padre. Estábamos preocupados por esta operación, pero en tu gracia y en tu misericordia has obrado para bien. Síguela bendiciendo y ayudando, Señor. Gracias por la vida de nuestra hermana Mariquina. Así pedimos por las demás personas, Señor, sobre todo nuestras hermanas ancianas, que si bien no están teniendo mayores problemas hoy, a veces los dolores no las dejan caminar, Señor, ni tener la libertad para moverse en sus casas y realizar sus tareas. Amén de que están solas, Padre. Te rogamos por María Antonia Díaz, por Gladys Pedraza, Señor. Oh, mi Dios amado, bendícele y fortalece sus huesos en su vejez. Anímale, Señor, para que a pesar de todo puedan seguir adelante. Rogamos por nuestra hermana Olga Padilla. Nunca la pongo en el grupo de las ancianas, no vaya a ser que me busque un problema, pero bendice a nuestra hermana Olga. Padre, que ella siga estando bien. Gracias porque pues esta ida al médico resultó todo bien y ella no se le encontró ninguna cosa complicada. Bendícela y que se recupere, Señor, de este pequeño problema que ella ha tenido. Guárdale muy cerca de ti y fortalécele también, Señor, en su fe. Así, Dios amado, rogamos por todos los hermanos en sus necesidades, que tú proveas el empleo que lo necesita, Señor, la salud y cualquier otra necesidad de cualquier índole, que seas tú, Señor, allí guiándonos a todos en tu santa voluntad. Te alabamos y bendecimos y oramos en el nombre de Jesús y por sus méritos. Amén. Que Dios les bendiga, la paz de Cristo sea con todos, hermanos. Pues ya sabe, si le es de bendición a usted, hágalo de bendición a los demás. Shalom.